Una noche lluviosa, el oficial Marco Reyes descubrió que hay leyes para el rebaño y leyes para los lobos, y por atreverse a detener a uno de ellos, su mundo entero se vino abajo. Me llamo Marco, o bueno, me llamaba oficial Marco Reyes. Durante 12 años esa fue mi identidad. 12 años de patrullar las mismas calles, de ver lo peor, y a veces un destello de lo mejor de la humanidad. Mi placa no era solo un trozo de metal, era un pacto con la ciudad, con la ley. Era un hombre de procedimientos, de seguir el manual al pie de la letra. Mi compañero Dave solía bromear diciendo que si el manual dijera que hay que respirar cada 5 segundos, yo me pondría un temporizador. Quizás tenía razón. Para mí, el procedimiento no era una opción, era un escudo. Era lo que separaba el orden del caos en una décima de segundo. Y esa noche, esa maldita noche, me aferré a mi escudo con todas mis fuerzas. Era un martes lluvioso y miserable de noviembre. De esos que hacen que el asfalto brille con una tristeza aceitosa bajo las farolas. La noche era lenta, casi muerta. Llevábamos horas respondiendo a llamadas menores. Una disputa doméstica que se resolvió con una disculpa, un falso aviso de robo en una tienda de conveniencia. El café en mi termo se había enfriado, y el único sonido en la patrulla era el rítmico golpeteo del limpiaparabrisas y la estática intermitente de la radio. Estaba a punto de rendirme al tedio cuando lo vimos. Un sedán negro, sin matrícula visible, moviéndose como un tiburón entre el escaso tráfico. No iba simplemente rápido. Se deslizaba con una arrogancia peligrosa, cambiando de carril sin señalizar, forzando a otros coches a frenar bruscamente. «Mira ese idiota», murmuró Dave, dejando su donut a medio comer. «Se cree el dueño de la carretera». «Vamos a recordarle que no lo es», respondí, sintiendo esa familiar descarga de adrenalina. Puse las luces y la sirena. El sonido agudo cortó la monotonía de la noche. El sedán no se detuvo de inmediato. Continuó durante casi 1 kilómetro, como si estuviera sopesando si nuestras luces azules y rojas realmente le concernían. Finalmente, se detuvo en el arcén de una carretera secundaria, lejos de cualquier testigo potencial. La lluvia se intensificó, golpeando el techo de la patrulla como un tamborileo nervioso. El procedimiento es claro. Me acerqué por el lado del conductor con la mano cerca de mi arma, mientras Dave cubría el lado del pasajero. La ventanilla del conductor, con los cristales tintados de un negro ilegal, bajó solo unos centímetros. Detrás del volante vi la silueta de un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Tenía el pelo gris perfectamente peinado y una mirada que irradiaba impaciencia y desdén. «Buenas noches, señor», dije, mi voz firme a pesar del frío. «Soy el oficial Reyes. El motivo de la parada es que conducía a más de 30 kilómetros por hora por encima del límite y realizaba cambios de carril inseguros. ¿Podría ver su licencia de conducir y el registro del vehículo, por favor?» El hombre ni siquiera me miró. Su vista estaba fija en el frente, como si yo fuera una molesta mosca zumbando a su lado. Hubo un largo silencio, solo roto por el sonido de la lluvia. «Oficial», dijo finalmente. Su voz era grave y cortante, como el cristal roto. «Créame, tiene cosas mucho más importantes que hacer que molestarme a mí». Una bandera roja se alzó en mi mente. No era la primera vez que me topaba con alguien que se creía por encima de la ley. Políticos locales, empresarios con contactos, todos usaban la misma táctica de intimidación velada. Pero mi trabajo era tratar a todos por igual. «Señor, con todo respeto, mi trabajo ahora mismo es asegurarme de que esta carretera sea segura, y su conducción no lo era. Necesito ver su licencia y registro. Es la ley». Él soltó una risa seca, sin humor. «Hijo, usted no tiene ni la más remota idea de lo que es la ley». Giró lentamente la cabeza y me miró por primera vez. Sus ojos eran fríos, analíticos. «Le sugiero que vuelva a su coche, apague las luces y olvide que ha visto este vehículo. Será lo mejor para su carrera».
Eso fue todo. La amenaza directa. El manual en mi cabeza pasó de parada de tráfico rutinaria a posible amenaza de alto nivel. Mi pulso se aceleró. Señor, le pido por tercera y última vez su documentación. Si se niega, tendré que pedirle que salga del vehículo. Dave se acercó un poco más a la puerta del pasajero, su postura ahora tensa. Podía sentir su nerviosismo a través de la lluvia. El hombre del coche suspiró, un sonido teatral de exasperación. «Está bien», dijo, con un tono que sugería que me estaba haciendo el favor más grande del mundo. «¿Quiere ver mi identificación? La tiene». Pero no se movió hacia su bolsillo. No se movió hacia la visera. Su mano derecha se deslizó rápidamente desde el volante hacia la guantera. El tiempo se congeló. En 12 años de servicio, aprendes a leer el lenguaje corporal. Un movimiento rápido hacia un compartimento oculto después de una amenaza verbal. En mi cerebro, todas las alarmas se dispararon al unísono. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Mi entrenamiento tomó el control. «¡Manos!», grité, mi voz resonando en la noche. «Ponga las manos en el volante ahora mismo». Desenfundé mi arma en un movimiento fluido. El clic metálico del seguro al quitarse pareció atronador. Apunté directamente al centro de su silueta a través del cristal. Dave, al otro lado, hizo lo mismo. Ahora teníamos 2 armas apuntando a un hombre en un traje caro. El hombre detuvo su movimiento, con la mano a centímetros de la guantera. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirarme. La arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por algo más, una incredulidad gélida, casi ofendida. Como si la idea de que alguien se atreviera a apuntarle con un arma fuera la cosa más absurda del universo. Levantó las manos lentamente y las colocó sobre el volante con las palmas hacia arriba. Pero su mirada no se apartó de la mía. Había un fuego helado en ella. «Oficial», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «¿Sabe lo que acaba de hacer? Acaba de encañonar a un agente federal». Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve firme. Podría ser un farol. «Muéstreme su identificación, despacio, con la mano izquierda». Él sonrió, una sonrisa torcida y siniestra que no llegó a sus ojos. «Oh, le voy a mostrar mucho más que eso». Con una lentitud exasperante, metió la mano izquierda en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera de cuero negro. La abrió y la presionó contra el cristal de la ventanilla. Mis ojos se enfocaron en la placa dorada y la tarjeta de identificación. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Las letras parecían bailar bajo la luz intermitente de la patrulla. Mi respiración se atascó en mi garganta. El arma en mi mano de repente pesaba 1 tonelada. No era solo un agente federal. Debajo de su foto, en negrita y sin lugar a dudas, estaba su cargo. Director. Oficina Federal de Investigación. Y en ese instante, bajo la lluvia fría y las luces parpadeantes de la patrulla, supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. El mundo se encogió hasta convertirse en esas 3 letras, FBI, y luego en esa única palabra, director. La lluvia que me caía por la cara se sentía helada, como si cada gota fuera un pequeño fragmento de hielo. Mi Glock, que momentos antes era una extensión de mi brazo, un instrumento de la ley, ahora se sentía como un ancla de plomo que me arrastraba hacia un abismo del que no había retorno. Podía sentir los ojos de Dave fijos en mí desde el otro lado del coche, buscando una señal, una orden, una salida a esta pesadilla. «Marco». «Baja el arma», susurró Dave por el intercomunicador. Su voz era un hilo de pánico. «Marco, ¿me oyes? Baja el maldito arma». Mi entrenamiento gritaba que la amenaza no había sido neutralizada. El sujeto había hecho un movimiento sospechoso después de una amenaza verbal. La identificación, por muy impresionante que fuera, no borraba sus acciones. Pero mi instinto de supervivencia
Esa parte primitiva de mi cerebro que solo se preocupa por seguir respirando, aullaba que acababa de cometer un suicidio profesional y quizás algo peor. El hombre del coche, el director, no movió un músculo. Simplemente me observaba con una calma aterradora. Su expresión era una mezcla de irritación y una especie de curiosidad clínica, como un científico observando a un insecto antes de aplastarlo. Sabía que tenía el control total de la situación, incluso con 2 armas apuntándole. Él no era el que estaba en peligro. Éramos nosotros. Lentamente, con un movimiento que me pareció durar una eternidad, bajé mi arma. La enfundé con un clic que sonó como el cierre de la puerta de una celda. Vi a Dave hacer lo mismo. Su alivio era casi palpable incluso a través de la cortina de lluvia. En el momento en que mi mano se apartó de la empuñadura, la dinámica cambió por completo. La puerta del sedán se abrió con un suave chasquido que sonó como un trueno. El director salió del vehículo. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta de su traje a medida con una tranquilidad insultante. Era más alto de lo que parecía sentado, con una presencia que dominaba el lúgubre arcén de la carretera. «Señor, le pido que permanezca en su vehículo», dije, intentando que mi voz sonara autoritaria, pero salió débil, casi como una súplica. Me ignoró por completo. Dio la vuelta al capó de su coche y caminó directamente hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro, invadiendo mi espacio personal. El olor a colonia cara y a poder llenó el aire. Sus ojos fríos recorrieron mi uniforme, mi placa, antes de clavarse en los míos. «Oficial Reyes», dijo. Su voz era baja y resonante, cortando el sonido de la lluvia. ¿Sabe cuántas leyes federales ha violado en los últimos 90 segundos? Obstaculizar una operación de seguridad nacional es solo el principio. Apuntar con un arma a un funcionario federal de alto rango, eso le comprará una estancia muy, muy larga en una de nuestras mejores instalaciones. Mi boca estaba seca. ¿Qué operación?, logré preguntar. Él sonrió de nuevo con esa sonrisa sin alegría. Una que usted, con su celo de policía de pueblo, acaba de hacer estallar por los aires. Estábamos siguiendo a alguien muy importante, y su pequeña obra de teatro de tráfico acaba de alertar a todo el mundo en un radio de 20 kilómetros de que hay una fuerte presencia policial en esta carretera. Brillante, simplemente brillante. Dio un paso atrás y sacó un teléfono. No era un móvil normal, era un dispositivo más grueso, un teléfono por satélite. Marcó un único número. «Aquí, Águila», dijo al teléfono. «La vigilancia está comprometida. Repito, comprometida. Interferencia local. Necesito un equipo de contención en mi ubicación. Envíen el paquete completo». Hizo una pausa, sus ojos todavía fijos en mí. «Coordenadas en seguimiento, y notifiquen a la oficina del fiscal general. Tenemos 2 agentes locales para procesar. Reyes Marco, placa número 714. Me miró como si esperara que le diera el nombre de mi compañero. El silencio se alargó. «¿Y su compañero?» «Sí, los 2, tráiganlos». Colgó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. La forma en que dijo «tráiganlos» no sonaba a una simple detención. Sonaba como si hubiera ordenado una recogida de basura. «Va a lamentar estos, oficial», dijo con una finalidad escalofriante. «Usted y su amigo van a ser el ejemplo que usaremos en las academias durante la próxima década sobre lo que no se debe hacer». Fue entonces cuando lo oí. Al principio era un zumbido distante, un murmullo en el horizonte. Pensé que era el camión de la basura o quizás el viento. Pero el sonido creció rápidamente, convirtiéndose en un rugido grave y amenazador. No era el lamento familiar de nuestras patrullas. Era un coro más profundo, más siniestro. Era el sonido de múltiples motores pesados acercándose a una velocidad vertiginosa. Dave y yo intercambiamos una mirada de puro terror. Luces aparecieron en la distancia. No solo un par, sino un enjambre de ellas, inundando la carretera. No eran luces rojas y azules, eran luces blancas cegadoras.
En cuestión de segundos, la escena se vio inundada de vehículos. No eran coches de policía, eran todoterrenos negros, sin insignias, salidos de una pesadilla de espionaje. Frenaron bruscamente a nuestro alrededor, bloqueándonos, sus neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Las puertas se abrieron de golpe, antes incluso de que se detuvieran por completo, y de ellos surgieron figuras oscuras. Hombres vestidos de negro de la cabeza a los pies, con chalecos tácticos, cascos y gafas de visión nocturna. Llevaban rifles de asalto, no pistolas de servicio. Se movieron con una eficiencia silenciosa y letal, asegurando el perímetro en un abrir y cerrar de ojos. Y cada uno de esos rifles, cada láser rojo que cortaba la lluvia, cada una de esas miradas de acero, no apuntaba al hombre del traje caro. Apuntaban directamente hacia mí y hacia Dave. Nos habían rodeado. Estábamos atrapados. En un instante, yo, el representante de la ley, me había convertido en el objetivo. Me quedé paralizado, con el corazón martilleándome contra las costillas, como un prisionero tratando de escapar. Las luces de los todoterrenos nos bañaban en un resplandor blanco y cruel, convirtiendo la noche en un escenario surrealista. La lluvia seguía cayendo, pero parecía haber perdido su sonido, ahogada por el zumbido de mi propio pánico. Los hombres de negro nos rodeaban como un pelotón de fusilamiento. No había gritos, no había órdenes, solo la disciplina fría y silenciosa de depredadores que habían acorralado a su presa. El director, al que ahora solo podía ver como una figura de autoridad absoluta, se mantuvo al margen, observando el espectáculo con los brazos cruzados. Su traje caro ni siquiera parecía mojarse. Era como si la misma lluvia tuviera miedo de tocarle. Dos de los agentes tácticos se separaron del grupo y avanzaron hacia nosotros. Se movían con una sincronización perfecta, como si compartieran una misma mente. Uno se dirigió hacia Dave, el otro hacia mí. No dijeron una palabra. El que se acercó a mí era un muro de músculo y kevlar. Pude ver mi propio rostro aterrorizado reflejado en sus gafas oscuras. Mi instinto, forjado en 12 años de servicio, me gritaba que me resistiera, que defendiera mi posición, mi placa, mi honor. Pero la razón, fría y acobardada, sabía que cualquier movimiento sería mi último. Estaba superado en número, en armamento y, lo que era más aterrador, en jurisdicción. Estaba en un tablero de ajedrez diferente, uno cuyas reglas desconocía por completo, y acababa de intentar arrestar al rey. «Ponga las manos en la cabeza, lentamente», ordenó el agente, su voz distorsionada y metálica por el intercomunicador de su casco. Levanté las manos, sintiendo el peso de la humillación. A mi lado vi a Dave hacer lo mismo. Nos trataban como a criminales peligrosos. El agente se acercó y, con una fuerza brutal y eficiente, me desarmó. Me quitó la Glock, luego mi arma de repuesto del tobillo, mi navaja, mis esposas. Me despojó de todas las herramientas de mi oficio, de todos los símbolos de mi autoridad, dejándome desnudo y vulnerable bajo la lluvia. Luego, con un empujón que me hizo tropezar, me obligó a darme la vuelta y a ponerme de rodillas sobre el asfalto mojado. El frío y la gravilla se clavaron en mis rodillas a través del pantalón del uniforme. Escuché un ruido sordo y supe que Dave estaba sufriendo lo mismo. Las esposas que me pusieron no eran las estándar. Eran de plástico grueso, de un solo uso, y las apretaron con una fuerza que me cortó la circulación en las muñecas. «Marco Reyes», resonó la voz del director a mis espaldas. Se acercó hasta que su sombra me cubrió. «Placa 714, Departamento de Policía de esta ciudad sin nombre. 12 años de servicio, 2 menciones por valentía, un expediente impecable». Hizo una pausa. ¡Qué desperdicio! Se agachó a mi lado, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a menta y a café caro. «Verá, oficial, hay 2 tipos de leyes en este país. Están las leyes para las ovejas, las que usted hace cumplir. Mantienen a la gente en fila, pagando sus impuestos y sintiéndose segura.
Y luego están las leyes para los lobos, las que nos permiten cazar a los monstruos que se esconden en la oscuridad. Usted, esta noche, intentó aplicar las leyes de las ovejas a un lobo, y por eso va a ser devorado. Se levantó y se dirigió a uno de sus hombres. ¿Está asegurado el paquete? Sí, señor. El objetivo está limpio. Hemos recuperado la unidad de almacenamiento. Bien. Borren todo. Cámaras de la patrulla, registros de la central, cualquier cosa que demuestre que estos dos payasos estuvieron aquí esta noche. Que se evaporen de los registros oficiales. Se giró de nuevo hacia nosotros. En cuanto a ellos, llévenlos a la instalación. Quiero que el fiscal tenga todo lo necesario para la mañana. Obstrucción, asalto a un oficial federal, terrorismo doméstico, sea creativo. Quiero que los entierren tan profundo que sus familias olviden sus nombres. ¿Terrorismo doméstico? La acusación era tan absurda, tan desproporcionada, que me habría reído si no estuviera aterrorizado. Estaban fabricando un caso, construyendo una realidad en la que nosotros éramos los villanos. Y tenían el poder para hacerlo. Me levantaron bruscamente. 2 agentes me arrastraron hacia uno de los todoterrenos. Mis pies apenas tocaban el suelo. Me empujaron dentro, a la parte trasera. Era un espacio oscuro y metálico, sin ventanas. Dave fue arrojado a mi lado momentos después. Su cara estaba pálida, sus ojos abiertos por la incredulidad. La puerta se cerró con un golpe metálico y pesado, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. El vehículo arrancó de inmediato, acelerando con una potencia que me pegó al asiento. No tenía ni idea de a dónde íbamos. No había sirenas, no había lectura de derechos, no había una llamada a nuestro sargento. Habíamos sido borrados del sistema. «Marco, ¿qué demonios está pasando?», susurró Dave. Su voz temblaba. «Esto no puede ser legal». «Creo que la legalidad dejó de importar en el momento en que saqué mi arma, Dave», respondí, el sabor amargo de la verdad llenando mi boca. Conducimos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El todoterreno se movía a una velocidad increíble por carreteras que no podía reconocer. Finalmente se detuvo. Las puertas se abrieron y la luz artificial de un garaje subterráneo nos cegó. Nos sacaron a rastras y nos llevaron por un pasillo de hormigón desnudo. El aire era frío y olía a desinfectante y a desesperación. Nos metieron en una habitación pequeña, una sala de interrogatorios sacada de una película, pero mucho más austera. Una mesa de metal, 2 sillas y nada más. Las paredes parecían absorber el sonido. Nos dejaron allí solos, esposados a la mesa. El silencio era ensordecedor. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en un minuto. Cada minuto en una hora. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida, una explicación lógica, pero solo encontraba un muro en blanco. Finalmente, la puerta se abrió. No era el director, era un hombre diferente. Más joven, con un traje igualmente caro, pero con una expresión menos arrogante y más profesional. Llevaba un maletín de cuero. Se sentó frente a nosotros y lo abrió. No sacó un bloc de notas ni una grabadora. Sacó 2 expedientes delgados y los deslizó sobre la mesa hacia nosotros. «Oficial Reyes, oficial Miller», dijo con calma. «Me llamo agente Thompson. Trabajo para la Oficina de Responsabilidad Profesional. Lo que quiero que entiendan es que lo que ha ocurrido esta noche es lamentable, pero inevitable. Ustedes interfirieron en una operación de la que no sabían nada, pero las consecuencias son muy reales». Abrió uno de los expedientes. Era mi expediente. Contenía fotos de mi casa, de mi mujer, de mis 2 hijos jugando en el jardín. Cada foto era una puñalada en el corazón. «Su director», continuó Thompson, su voz era monótona, como la de un médico dando un diagnóstico terminal. «Es un hombre muy apasionado por la seguridad nacional. Considera su error no solo como una incompetencia, sino como una traición. Él quiere la pena máxima para ambos, años de prisión, despido deshonroso, la pérdida de sus pensiones». Hizo una pausa, dejándonos absorber el peso de sus palabras.
Sin embargo, dijo, inclinándose hacia adelante, hay otra opción, una salida, una forma de que todo esto desaparezca, una forma de que puedan volver a casa con sus familias esta noche y olvidar que todo esto ha ocurrido. La esperanza, una pequeña y estúpida chispa, se encendió en mi pecho. Le miré fijamente, esperando. «Hay un hombre», dijo Thompson, bajando la voz. «Un testigo que tenemos bajo custodia. Estaba siendo transportado esta noche. Por desgracia, durante el caos que ustedes provocaron, intentó escapar. Hubo un forcejeo. Trágicamente fue abatido mientras intentaba arrebatarle el arma a un oficial». Me miró directamente a los ojos. La sangre se me heló en las venas. Comprendí instantáneamente lo que me estaba pidiendo. El informe oficial dirá que usted, oficial Reyes, en el cumplimiento de su deber, se vio obligado a usar fuerza letal. Firmará la declaración que hemos preparado. Y a cambio, todos los cargos contra usted y su compañero serán retirados. El departamento del FBI incluso emitirá una mención por su heroísmo en una situación peligrosa. La habitación empezó a dar vueltas. Me estaban pidiendo que confesara un asesinato. Un asesinato que no cometí, de un hombre que nunca había visto. Para encubrir, ¿qué? ¿El error de un director todopoderoso? Me estaban ofreciendo una jaula dorada. Mi libertad a cambio de una mentira que me pudriría por dentro para siempre. ¿Y si nos negamos?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. El agente Thompson se reclinó en su silla. Su rostro se endureció. La máscara de profesionalidad se desvaneció, revelando al depredador que había debajo. Si se niegan, dijo con una frialdad absoluta, entonces el informe dirá algo diferente. Dirá que 2 policías corruptos intentaron liberar a un prisionero federal de alto riesgo, que estaban en la nómina de un cartel, que cuando su plan falló, ejecutaron al testigo para silenciarlo. Tenemos las pruebas para que esa historia se sostenga, y créanme, oficial Reyes, encontraremos un jurado que la crea. Me dejó con la elección imposible, una mentira para salvar mi vida, o la verdad para destruirla. Y mientras miraba los ojos sin alma del agente Thompson, me di cuenta de algo aún más aterrador. No importaba lo que yo eligiera, no importaba la verdad. Ya estaba atrapado en su telaraña, y ellos eran la araña. La única pregunta era qué tipo de veneno iban a inyectarme. El silencio en la sala de interrogatorios era un peso físico. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el latido desbocado de mi propio corazón. La oferta del agente Thompson pendía en el aire entre nosotros, venenosa y seductora a la vez. Era una salida, un pacto con el diablo envuelto en el lenguaje burocrático de la ley. Miré a Dave. Su rostro estaba lívido, una máscara de sudor y pánico. Sus ojos saltaban de mí a Thompson, buscando una respuesta, una guía, una escapatoria que no existía. «Ustedes no pueden hacer esto», dijo Dave, su voz temblorosa de indignación y miedo. «Somos policías, hay procedimientos, hay derechos». Thompson esbozó una sonrisa condescendiente, la de un adulto escuchando a un niño hablar de monstruos debajo de la cama. «Oficial Miller, sus derechos terminaron en el momento en que su compañero encañonó al hombre que firma las nóminas de la mitad del sistema de justicia de este país. Los procedimientos que usted conoce ya no se aplican. Están en un nuevo territorio, y yo soy su único mapa, y les estoy ofreciendo un camino a casa». Mi mente era un torbellino. ¿Firmar una confesión falsa de asesinato? Cada fibra de mi ser, cada lección de la academia, cada onza de mi integridad se rebelaba contra ello. Sería una mancha en mi alma, una mentira que tendría que llevar conmigo cada vez que me pusiera el uniforme, cada vez que mirara a mi mujer a los ojos. Pero la alternativa, la imagen que pintó Thompson, era vívida y aterradora. 2 policías corruptos, un cartel, un testigo silenciado. Sabía cómo funcionaba el sistema. Sabía lo fácil que era torcer la narrativa, plantar pruebas, conseguir testimonios. Nos destruirían.
No solo nuestras carreras, sino nuestras vidas. Se llevarían nuestras casas, nuestras familias, nuestro futuro. ¿Quién era él?, pregunté. Mi voz sonaba hueca en la habitación estéril. El hombre que se supone que maté. Thompson me miró evaluándome. Su nombre es irrelevante. Digamos que era un contador, un hombre que sabía demasiado sobre las finanzas de gente muy peligrosa. Gente que el director quería mantener fuera de las calles. Su testimonio era clave para desmantelar una organización criminal de alcance internacional. Su escape y posterior muerte durante su intervención policial será un contratiempo, sin duda, pero crearemos una nueva narrativa. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. No habíamos interrumpido una simple vigilancia. Habíamos tropezado con el transporte de un testigo federal de alto perfil. El director, en su arrogancia, probablemente viajaba sin escolta oficial para no llamar la atención, y nuestra parada de tráfico lo había arruinado todo. Su furia no era solo por la humillación, era porque nuestro error le había costado su caso. Y ahora quería que nosotros pagáramos el precio, no solo con nuestras carreras, sino convirtiéndonos en los peones de su nuevo plan. La muerte del testigo ya no sería un fracaso del FBI, sino un acto heroico, aunque trágico, de la policía local. Estaba limpiando su propio desastre, usando nuestras vidas como fregona. ¿Y el cuerpo?, pregunté sintiendo náuseas. ¿Dónde está el cuerpo? Los detalles logísticos no deben preocuparle, oficial Reyes, dijo Thompson con frialdad. Todo se arreglará. Lo único que necesita hacer es firmar. Su compañero firmará como testigo. Serán los héroes del día. Mañana por la mañana estarán desayunando en sus casas. Puso un bolígrafo sobre la declaración. Brillaba bajo la luz fluorescente. Parecía el objeto más pesado del mundo. El silencio se alargó. Sabía que Dave estaba esperando mi decisión. Él me seguiría. Era mi compañero. La responsabilidad era mía. Fue mi decisión sacar el arma. Respiré hondo, el aire viciado de la habitación llenando mis pulmones. Miré la foto de mis hijos en el expediente. Sus sonrisas inocentes. Pensé en no volver a verlos, en que crecieran con un padre en la cárcel, marcado como un traidor y un criminal. Pensé en mi mujer teniendo que vender la casa. El peso de todo eso me aplastó. Está bien, dije, y la palabra se sintió como ceniza en mi boca. Lo haré. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Dave. La tensión en el rostro de Thompson se relajó. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Había ganado. Una sabia decisión, oficial, dijo, empujando el papel y el bolígrafo hacia mí. Extendí mi mano esposada. La punta del bolígrafo temblaba mientras se acercaba al papel. Leí las palabras escritas. Era una sarta de mentiras cuidadosamente elaboradas. El sospechoso se abalanzó, temiendo por mi vida y la de mi compañero. No tuve más remedio que disparar. Cada palabra era una traición a todo lo que yo representaba. Estaba a punto de firmar. La tinta estaba a 1 milímetro del papel. Mi vida estaba a 1 milímetro de ser salvada, y mi alma a 1 milímetro de ser vendida. Y entonces ocurrió algo. Un sonido que no debería estar allí. Un leve pitido, agudo y electrónico, procedente del maletín del agente Thompson. Thompson frunció el ceño. Una fugaz expresión de molestia cruzó su rostro. Rápidamente abrió el maletín. Dentro, junto a otros archivos, había un pequeño dispositivo electrónico con una luz parpadeante. Lo cogió y lo miró. Su expresión cambió de molestia a incredulidad y luego a puro pánico. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. «Anulen el protocolo, anúlenlo ahora», gritó hacia un intercomunicador invisible en la pared. «¿Qué demonios está pasando?» Se quedó escuchando una respuesta que no podíamos oír. Su rostro palideció. Miró hacia la puerta de la sala de interrogatorios como si esperara que el mismo diablo entrara por ella. «¿Qué quieres decir con que no puedes?», siseó al intercomunicador. ¿Quién dio la autorización?»
Fuera de la sala, en el pasillo de hormigón, empezamos a oír ruidos, gritos ahogados, el sonido de botas corriendo. No era la eficiencia silenciosa de los hombres del director. Esto era diferente. Era caótico. Thompson nos miró a Dave y a mí. El miedo en sus ojos era genuino. El cazador de repente parecía la presa. «Quédense aquí, no se muevan», ordenó antes de salir corriendo de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Nos quedamos solos en el silencio que siguió, esposados a la mesa, el bolígrafo y la confesión sin firmar entre nosotros. Y entonces un nuevo sonido llenó el vacío. Un sonido que reconocí al instante, pero que no tenía ningún sentido en este lugar. Era el sonido de la sirena de una patrulla de la policía local. No una, sino docenas. Parecía que todo el departamento de policía de la ciudad estaba convergiendo en este búnker secreto. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. No era Thompson. No era uno de los hombres de negro del director. Era mi sargento. El sargento Miller. Un hombre viejo y canoso que había visto de todo. Y detrás de él había un escuadrón de mis hermanos de azul, con las armas en ristre. Pero no eran sus rostros los que me dejaron sin aliento. Era el hombre que estaba con ellos. Un hombre bajo y regordete, con gafas y un traje arrugado, que sostenía un teléfono contra su oreja. «Sí, señor fiscal general», decía el hombre del traje arrugado al teléfono. «Los hemos localizado. Parece que hemos llegado justo a tiempo. Tenemos a 2 oficiales de policía detenidos ilegalmente y a un testigo federal desaparecido. Y sí, señor, parece que el director está aquí en persona. Creo que va a tener que dar muchas explicaciones». El alivio me golpeó con la fuerza de un ariete. El aire volvió a mis pulmones en una bocanada temblorosa. Ver al sargento Miller, con su rostro familiar y arrugado por la preocupación, fue como ver tierra firme después de estar a la deriva en un océano de tiburones. Mis hermanos, mis compañeros de uniforme, estaban allí. No habíamos sido borrados. No estábamos solos. «Marco, Dave, ¿están bien?», preguntó el sargento Miller. Su voz era un gruñido grave mientras se acercaba y usaba su propia llave para liberarnos de las esposas de la mesa. El metal frío se soltó de mis muñecas, dejando marcas rojas e irritadas. «Sargento, ¿cómo?», fue todo lo que pude articular. El hombrecillo del traje arrugado terminó su llamada. Se acercó y nos tendió la mano. «Soy John Prentice, de la oficina del inspector general. Digamos que el director ha estado en nuestro radar durante un tiempo. Su estilo de gestión tan agresivo y su tendencia a operar en zonas grises de la ley le han ganado pocos amigos». Prentice señaló el maletín que Thompson había dejado abandonado sobre la mesa. Cuando su unidad de patrulla desapareció del GPS de la central y sus radios quedaron en silencio justo después de registrar una parada de tráfico a un vehículo no identificado, se activó una alerta. Una alerta que nuestro departamento había estado esperando. «¿Esperando?», preguntó Dave, frotándose las muñecas. «El director tiene la costumbre de hacer desaparecer los problemas», explicó Prentice. «Pequeñas irregularidades, testigos inconvenientes, incluso agentes que le desagradan. Hemos estado construyendo un caso contra él durante meses, pero es como intentar clavar gelatina a la pared. Es el director del FBI, es intocable. Necesitábamos que cometiera un error flagrante, algo innegable, en suelo doméstico. Esta noche, gracias a ustedes, nos lo ha servido en bandeja de plata. Secuestrar a 2 oficiales de policía en servicio, eso ni siquiera él puede encubrirlo». La comprensión me golpeó. No éramos solo víctimas, éramos el cebo. Nuestra parada de tráfico rutinaria había sido el palo que finalmente había golpeado el avispero. El dispositivo en el maletín de Thompson no era una alarma, era un rastreador. La oficina del inspector general había estado monitoreando a los hombres del director. El sargento Miller nos puso una mano en el hombro a cada uno. Su llamada inicial, Marco. Mencionó un sedán negro sin matrícula,
Eso coincidía con un vehículo que la OIG nos pidió que vigiláramos discretamente. Cuando desaparecieron, atamos cabos. Todo el departamento se movilizó. No íbamos a dejar a 2 de los nuestros atrás. El orgullo hinchó mi pecho, desplazando el miedo, la delgada línea azul. A veces era solo un eslogan, pero esa noche era real. Era una muralla. La escena fuera de la sala de interrogatorios era de un caos controlado. Mis compañeros policías habían asegurado el complejo. Los agentes tácticos de negro, que horas antes parecían invencibles, estaban ahora de rodillas, desarmados, sus propias esposas de plástico ciñendo sus muñecas. Eran solo hombres, despojados de su aura de intimidación. Y entonces lo vi. Al otro lado del garaje, apoyado contra uno de sus todoterrenos negros, estaba el director. Ya no parecía un depredador. Parecía pequeño. 2 agentes federales que, obviamente, no eran de su equipo y llevaban insignias de la OIG, estaban a su lado. No estaba esposado, no todavía, pero la invisible jaula de su propia arrogancia se había cerrado a su alrededor. Nuestros ojos se encontraron a través del garaje. Su mirada ya no era fría ni calculadora. Ardía con un odio puro y personal. Un odio dirigido directamente hacia mí. En ese momento supe que aunque Prentice ganara, yo me había hecho un enemigo para toda la vida. Prentice nos condujo a una oficina improvisada. Necesitaremos sus declaraciones completas oficiales. Cada detalle, desde el momento en que vieron el coche hasta la oferta que les hizo el agente Thompson. La confesión sin firmar es nuestra pieza central. Es la prueba irrefutable de la conspiración para encubrir y fabricar pruebas. Pasamos las siguientes horas relatando cada segundo de nuestra pesadilla. Mientras hablaba, sentía como si me estuviera quitando una capa de suciedad. Con cada palabra, recuperaba una parte de mí mismo, de mi honor. Cuando terminamos, el sol de la mañana se filtraba por las rendijas de una ventana alta en el garaje. ¿Qué pasará ahora?, le pregunté a Prentice. El fiscal general ha sido informado. El director será relevado de su cargo, pendiente de una investigación completa. Será un escándalo monumental, pero necesario. Habrá audiencias, juicios. Se sacudirá la cúpula del poder en Washington, y todo empezó con una parada de tráfico en una noche lluviosa. Me sonrió. Hicieron su trabajo, oficial Reyes. Siguieron el procedimiento. En un mundo de lobos actuaron como un pastor. Y eso, al final, es lo que importa. El viaje de vuelta a la comisaría fue surrealista. Las mismas calles que había patrullado la noche anterior parecían diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez. Cuando entramos, la sala estaba llena de nuestros compañeros. Estallaron en aplausos. No éramos sospechosos ni víctimas, éramos héroes. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones con abogados, fiscales y agentes de la OIG. Mi nombre y el de Dave estaban en todos los noticieros. Fuimos el centro de la tormenta política más grande en una década. El director fue acusado formalmente. El agente Thompson, a cambio de inmunidad, se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía, corroborando nuestra historia y revelando años de abusos de poder. 6 meses después, me encontré en una sala de tribunal, no como acusado, sino como testigo principal. El director estaba sentado en la mesa de la defensa, con su traje caro, pero la arrogancia había desaparecido, reemplazada por la resignación amarga de un rey destronado. Cuando relaté los acontecimientos de esa noche, mi voz no tembló. Miré directamente al jurado y les conté la verdad. Les conté cómo, por seguir el manual, casi perdí todo. El veredicto fue culpable. Culpable de todos los cargos: secuestro, obstrucción a la justicia, conspiración. La sentencia fue de 15 años en una prisión federal. El hombre que se creía por encima de la ley iba a pasar el resto de su vida productiva sujeto a ella. Hoy sigo siendo el oficial Marco Reyes. Mi placa no se siente más pesada, pero la entiendo de otra manera.
Ya no es solo un pacto con la ciudad, es un pacto conmigo mismo. Dave y yo seguimos siendo compañeros. A veces, en noches lentas y lluviosas, hablamos de ello. Hablamos de lo cerca que estuvimos del abismo. Mi trabajo no es cazar lobos. Mi trabajo es proteger el rebaño. Y he aprendido que a veces los lobos más peligrosos no son los que se esconden en los callejones oscuros, sino los que visten trajes caros y se sientan en las oficinas más altas. Y la única forma de detenerlos no es con balas ni con fuerza, sino con algo mucho más simple y poderoso. El procedimiento, la ley, la verdad. Esa noche mi escudo se dobló, pero no se rompió. Y salí del otro lado, no solo como un oficial de policía, sino como un hombre que se había enfrentado al caos y había elegido el orden.